Taba Networks presenta. Hola, muy buenas noches. No me canso de decirles que estamos muy contentos de estar con ustedes para hablar de temas de interés general. Ya saben que para nosotros la democracia ocupa un lugar especial en nuestra preocupación y hoy, para variar, hablaremos sobre este tema que es inagotable. La preocupación por mejorar nuestra democracia es muy importante. Hay quienes dicen ya tenemos democracia. Tenía un maestro que recuerdo mucho que decía que si un pueblo se conforma con la democracia que tiene, está matando la poca que tiene. Siempre es una aspiración y siempre es algo que tenemos que mejorar, sobre algo que tenemos que meditar. Pero por lo pronto, parte de nuestra democracia es tener buen cine. Y es que queremos hablar, porque se me ha olvidado recientemente mencionarles que en el cine Tonalá hay buen cine y buen ambiente y son amigos y se les estima. Y ahí vi la película esta que se llama Los Fabelman, por ahí tienes, que es la vida de este Steven Spielberg, que empieza desde la curiosidad de aceptar que es la vida de su familia y que agradece que le pongamos atención, que se me hizo muy buen detalle. Es una película íntima de una familia, de su vida de particular, donde pues señala cosas que podrían quedar en la intimidad. Pero me gustó mucho aquí una entrevista que hicimos con Alejandro Calva, el actor, cuando le decías que a mí me rechazaban porque tenía canciones que parecían muy íntimas. Y dice, pues si lo íntimo es muy bueno, si lo que nos gusta a la gente es el chisme. En realidad, cada que vemos una película, una historia de radio, pues estamos viendo un chisme, cómo fue, qué pasó, etcétera. Pues bueno, este chisme, el chisme de los Fabelman, me parece muy bien llevado, con lo que podría ser cotidiano, se ve mejor cuando hay un buen guión, cuando escoges bien qué decir y demás, buena fotografía, todas las características de Don Spielberg están muy bien señaladas en esta película de los Fabelman. Sí se las recomiendo. Está en varios cines, está en los cines comerciales, pero creo que es mejor el ambiente que se da en el cine Tonalá. Lugar chiquito, la pantalla es grande, los precios son más bajos que los que hay en el cine. Si te compras unas palomitas, tienes la posibilidad de tomarte una cerveza rica y meterla ahí. Y además, yo insisto, tienen el deseo de hacer cosas buenas, porque igual meten cine no tan comercial. Aquí metieron uno que se llama uno sobre su abuela recientemente, que es hablar de tu abuela. Dices, pues sí, pero no sé qué tanto vaya a pegar, pero está bien hecha esa historia. También vi una de coreanos que se llama La decisión de partir, que es una película policíaca y cumple con eso que debe tener una buena historia policíaca, los giros, ¿no? Ya crees que el culpable sí es culpable, luego piensas que siempre no, que fue otro, todos esos términos en una historia que les voy a decir en concreto qué sucede, el conflicto. Un policía que se enamora de la sospechosa y no sabe cómo actuar, ¿no? Está muy bien hecha, es película coreana. Y una que se llama, ay, a ver si tienes Terracota o algo así, que es la historia de un pueblo catalán a los cuales les quieren convencer de vender sus tierras para poner placas de energía solar y ellos no, ellos quieren vivir del campo y hasta lo plantean de tal forma que se antoja vivir del campo, ¿no? También que lo ponen. Creo que son Alcarrás, perdón, sí, esa memoria que tengo yo. Se los recomiendo. En el cine Tonalá, que está precisamente en la calle Tonalá 261, que respondo así de esta manera a la amabilidad que ellos tienen conmigo y con quienes lleven alguna vez la tarjeta de la Orquesta Filosófica, ¿sí? Y bueno, después de este comercial ya nos vamos directo para hablar. Está con nosotros, ya lo anunciamos, está Mauricio Huesca Rodríguez y está Alfonso Rojas Morales. Amigos, y lo digo ahora sin la palabra atenta, son amigos, no son invitados que vimos de donde escogimos, son amigos que seleccionamos porque harán bien, porque coincidimos en inquietudes políticas, porque creo que tenemos
el mismo ánimo de mejorar este país integralmente. Y estoy llegando precisamente de que estuve con mi sobrino que se acaba de titular de ingeniero civil. Y entonces cuando es el título se pone así muy, ¿usted qué opina de aquello? Y creo que vine con ese ánimo, como de sinodal. ¿Usted qué opina? Entonces empezaremos por decirte, Mauricio, ¿qué es lo que considera las condiciones que debe tener el Instituto Electoral de la Ciudad de México para funcionar de manera óptima? Pues mira, esa pregunta, primero que nada, querido René, pues siempre, muchas gracias por la deferencia de amigos, sabes que el cariño es ya, pues ya de algunos años, es mutuo, la Sí, verdad sí, es sí, que hay buena estima. eres una persona, no solamente que tengo un cariño y afecto por la amistad, sino sabes que la admiración que te tengo por siempre la pasión por los temas y la coincidencia, desde luego, que tenemos en la temática de, pues, fortalecer nuestros sistemas, fortalecer nuestra democracia, fortalecer pues las libertades y todo el ejercicio que podemos tener como seres humanos en este país. Y desde luego pues me da mucho gusto también encontrar aquí a Alfonso también para poder debatir de temas pues relacionados con el ámbito de nuestra profesión, ¿no? Y del ámbito de la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años. Y vieron, pues mira, esta pregunta la vez que no pudo haber caído en mejor momento, querido René, en el cual, pues para todas las personas que nos ven, nos escuchan de alguna manera, pues están ahorita pues enteradas, es más, aunque no te interesa el tema de la política, de alguna otra manera estás enterado de lo que está pasando en nuestro país, la movilización desde el partido en el gobierno, el partido mayoritario, las intenciones que tiene de cierta manera, que bajo la premisa de austeridad, de costos exacerbados para la inversión que se hace en la democracia, pues cúpulas de poder faccioso que se ha estado vendiendo esa premisa, pues lo que buscan en el interior de todo esto, pues sí, es debilitar mucho a los órganos electorales, debilitarlos, y no lo digo de un punto nada más de hablar por hablar, de decir, no, si es que estamos en defensa de los órganos, sino realmente yo entiendo que nuestra democracia pudiera ser una carga presupuestal importante como inversión para el Estado mexicano, y que seguramente sí hay muchas cosas que podemos mejorar y podemos hacer mucho, cosas distintas con unos montos mucho menos, digamos, escandalosos, pero hay cosas básicas, hay principios básicos que no podemos desatender, ¿no? Uno de ellos es la certeza en lo que se lleva en las elecciones, la integridad de la elección, la capacitación del funcionariado electoral, el tener blindaje en los procesos y procedimientos, y que hoy por hoy, pues en la pos de pues una eventual reforma en temas electorales, pues se ve disminuido y se ve socavado la manera en cómo quieren pues una visión de Estado para llevar a cabo elecciones, ¿no? De mi punto de vista, y puede ser que esté mal, pero ese es el punto de vista que lo veo yo como pues persona que está dentro del sistema y del aparato electoral, y que ya llevo pues cerca de 20 años en estos temas, tanto en el entonces IFE, 11 años en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora 5 años como consejero en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sí hay muchos procesos que necesitan ser blindados, René. O sea, es decir, nuestras democracias son por muy consolidadas que pudieran verlas algunas personas, son democracias frágiles, son democracias que necesitan contrapesos, son democracias que necesitan supervisión, son democracias que necesitan pues la atención del ciudadano, de la ciudadana en concreto en ciertos procesos y procedimientos, que el cómputo de los votos en casilla, la recepción de los votos en casilla, pues sea recibida por ciudadanas y ciudadanos que a su vez tengan elementos como documentación electoral, materiales electorales, que estén blindados en sí mismo para que vecinas y vecinos pues vean cuál es digamos, el blindaje que está llevando a cabo, que las personas sean insaculadas aleatoriamente, que la personas o el grupo de personas o colegiado que después se reúne para contar los votos y un posible recuento de votos sea capacitado, con ayuda profesional de un cuerpo colegiado profesional, especializado, altamente calificado, que recibe una capacitación mes con mes, que tiene que ser evaluado personal del Servicio Profesional Electoral Nacional. Es decir, quitar todo esto de los sistemas electorales. Yo no digo que esté mal, pero no es nuestro contexto. O sea, si comparamos el contexto a lo mejor de Colombia, de Argentina, de Uruguay, en el cual quienes reciben los votos y quienes cuentan los votos son servidores públicos, a lo mejor acá en México nos escandalizaría. Y no es que esté mal, simplemente es un sistema que confía en eso.
en Estados Unidos, un sistema en el que cada uno de los 50 estados de la Unión tiene su propio método de votación, recibe la forma en que de la votación como sea electrónico, en papel, correo postal, y quienes hagan el cómputo sean personas que a lo mejor ni idea tienen, quienes resuelvan son jueces y juezas del fuero local y que a lo mejor ni idea tienen y resuelven con ideas, con criterios distintos. No es que esté mal, simplemente es un contexto en el que la certeza y la credibilidad de las elecciones reside en el propio pueblo. Aquí en México quieren quitar un modelo que pues después de 25 años pues que ha generado certidumbre, se ha generado transiciones, y regresar a un modelo que no conocemos, un modelo que aplica muy bien en otras latitudes, pero que en México no, y que lo único que puede generar es pues incertidumbre de que sí contaron mi voto, están votando otra vez los muertos, quién me asegura de que el número de votos está debidamente contado, qué pasa con el recuento, dónde está el seguimiento del programa de resultados preliminares electorales de manera puntual, que me pueda dar certeza de que yo veo con mis propios ojos el acta de escrutinio y cómputo de mi casilla y que es coincidente con el cómputo final. O sea, están quitando elementos, querido René, pues que van a debilitar mucho la confianza ciudadana. Y entonces eso puede ser muy propicio para condiciones en las cuales el gobierno o cualquier gobierno puede decir, sí, pues hubo elecciones, sí salieron a votar, sí la autoridad electoral llevó a cabo todo el procedimiento, pero no sabemos si hay autenticidad del sufragio, no sabemos si hay integridad de la propia elección. Y eso pues en un esquema como el de países que han tenido pues derrocamientos de regímenes importantes democráticos como Venezuela, en el cual pues sí se llevan a cabo elecciones, sí hay una autoridad, sí hay documentación electoral, sí hubo votos, pero la realidad es lo que está en las constancias, no lo sabemos, porque pues tú sabes bien, y para todos los que somos quizá en formación abogados, en derecho no es lo que es, sino lo que puedas probar. Y si una autoridad electoral puede probar algo que no ocurrió, pues la verdad jurídica es lo que va a pesar respecto de todo lo que realmente haya ocurrido. Entonces, es una situación que yo veo con mucha preocupación hoy por hoy en nuestro sistema democrático, René. Pues sí, y dicen que en política no es lo que es, sino lo que parece ser, lo que finalmente predomina, ¿no? Entonces, pues parece ser muy honrado, entonces a lo mejor roba por todos lados, pero si parece ser honrado, ahí va la gente. Por eso tenemos que tener más cuidado de no caer en la ficción, precisamente, para que la gente conozca estas verdades. Pero mira, yo ya a veces me pregunto, ¿y cuál es tu posición al respecto? Yo creo que sí se debería haber dialogado. Juntar las autoridades electorales, juntarlo con las autoridades federales y ver qué se puede cambiar, qué es posible, qué no, en dónde hay exageración, cómo puede disminuir. Es preocupante que en el sentido de austeridad el Estado invierta menos. Yo soy de los que digo, en los términos propios de la disciplina política con la que me identifico, que es la socialdemocracia, pues el Estado es quien dinamiza la economía. Si me decían alguna vez unos alemanes que cuando en el correo se tenían que comprar, ya no lo usan, camionetas para distribuir las cartas, el hecho de comprar las camionetas dinamizaba una serie de la economía, ¿no? Algo tan simple como eso. Y entonces estoy de acuerdo en que hay que tener cuidado en que no existan esas exageraciones, que también las deben cuidar internamente, porque uno ve que no se preocupan mucho por los de allá y no por los de acá. En fin, creo que se debió haber dialogado, porque pareces estar de un lado, luego del otro. No, creo que sí debía haber cambios en el instituto, en los institutos, tanto en el INE como en los locales, pero que no es la forma hacer este pleito. Porque ahora nos vamos a encontrar con un problema general. Si la idea que tiene la gente es que el INE y el gobierno actual no se llevan bien, automáticamente va a haber desconfianza en el proceso electoral, ¿no? Si ganara la oposición, van a decir, pues claro, si el INE está en contra del presidente, ¿no? Es el ambiente que se ha creado. Y si también lo contrario, si ganara por los partidos quienes están en el gobierno ahorita, entonces van a decir, pues es que se dio, ¿no? Es que se dice, el gobierno se dio frente a las amenazas del gobierno federal, y es el ambiente que se ha creado.
¿Tú qué opinas? A ver, voy a decir, perdón, antes presentarte bien, ¿por qué estás con nosotros, Alfonso? Alfonso Rojas ha trabajado bastantes años en el Instituto Nacional Electoral, él los conoce por dentro, y por eso nos gustaría tu opinión, además de que has manifestado querer ser parte de la orquesta filosófica, y eso nos gusta mucho. Bueno, eso sí, sin duda, muchas gracias por la invitación. Pues estamos iniciando una serie de participaciones con René en la Orquesta Filosófica. Y bueno, qué bueno que estás aquí, consejero. Fíjate que haciendo alusión a este plan B de la reforma electoral y todo lo que mencionaste de las implicaciones que podría tener, quisiera hacerte dos preguntas. La primera, ¿esta reforma qué implicaciones tiene para el Instituto Electoral de la Ciudad de México? ¿En qué lo limita? ¿En qué le puede afectar? ¿Y cómo piensan ustedes que pueden resolver todo lo que puede implicar esta reforma? Y la segunda pregunta es, si ustedes tienen pensado presentar alguna acción de inconstitucionalidad. Recientemente platicaba con una secretaria ejecutiva de un OPLE de otro estado y me decía que ellos ya están listos para presentar 2 acciones. Entonces, ¿ustedes tienen pensado, y si lo hicieran, sobre qué temas irían? Sí, muchas gracias, querido Alfonso. Pues mira, la verdad de las cosas es que en la implicación inmediata en el Instituto Electoral de la Ciudad de México es que por una parte este plan B lo que pretende es fusionar o concentrar poder en 2 grandes áreas, un área ejecutiva y un área administrativa. Para el público que quizá no está tan habituado a los conceptos, digamos que está juntando todo lo relacionado con adquisiciones y compras y el organigrama y nombramientos y designaciones, y está juntando todo lo relacionado con todas las actividades sustantivas que lleva a cabo el instituto en términos de organización electoral, en términos de educación cívica, en términos de género, en términos de participación ciudadana en otra área. Y estas 2 áreas solamente reportar a una sola figura, que es la presidencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, prácticamente por una parte están generando un esquema en el cual, aunque si bien el órgano electoral por un diseño desde de toda la vida, desde que se crean los órganos electorales, es pues que sea un órgano colegiado precisamente para desconcentrar el poder de una sola persona y que sea mucho más fácil de manipularse, de llegar a acuerdos, etcétera. Justamente se generó una concepción de un órgano colegiado que, a la luz de diferentes criterios, diferentes ideologías de pensamiento y profesiones incluso, puedan todas y todos ponernos de acuerdo para decidir el rumbo de un instituto. Al concentrar todo esto en una sola figura y dárselo a la presidencia del instituto, lo que genera es que pues prácticamente todo el órgano colegiado, pues si me permiten la expresión, es que nos den unas palomitas y nada más vemos el proceso electoral desde nuestra casa, ¿no? Sí. Y ya no tenemos capacidad de decisión, de ejecución, de contención, de revisión, y si algo está pasando mal, pues no podemos ni meter las manos. Entonces, eso es un tema peligroso, y no lo digo por la presidencia actual, sino porque en cualquier esquema la concentración de poder pues es muy peligroso, y más cuando decides cuestiones tan importantes y tan delicadas como la renovación pacífica de tu país, ¿no? Entonces, hemos visto que en muchos contextos, pues incluso aquí en la propia Ciudad de México, ha habido escenarios y estadios de violencia en las calles por grupos de choque entre 2 fuerzas políticas. Uh-huh. Entonces, si pues esto se detona en una sola figura que decide todo esto, pues sí pone en serio riesgo la estabilidad social de la propia ciudad. Y por otra parte, el tema también de una cosa inmediata es la desaparición de órganos desconcentrados. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, a diferencia de otros estados, tenemos actividad permanente en campo, no solamente llevamos actividades cada 3 años. ¿Y por qué tenemos actividad permanente? Porque nosotros, por motivo de nuestra ley de participación ciudadana propia de la Ciudad de México, tenemos cerca de 21 mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, de los cuales al menos uno de ellos es todos los años, que es el presupuesto participativo, claro, lo cual nos lleva a la instalación de casillas de 5,000 mesas receptoras de votación y opinión año con año, registrar proyectos, que pues se reciben 20,000 proyectos cada año, que califiquemos los proyectos, que hagamos la publicación, que llevemos, en caso de que no se llevó una diferencia en la votación, asambleas informativas de deliberación,
instalamos órganos de ejecución y de vigilancia para que las alcaldías, que son las que operan este presupuesto participativo, estén al pendiente. Entonces prácticamente todo el año tienen actividad en nuestros órganos desconcentrados. El plan B elimina estas figuras y entonces prácticamente nos quedamos pues mancos y cojos, ¿no? Porque no podríamos llevar a cabo esta actividad. Y el tercer término que me parece que impacta de manera importante en el proceso electoral para el Instituto de la Ciudad de México y creo para todos los institutos, es algo que ya está operando hoy por hoy, que es la Ley de Comunicación Política, de Comunicación Social a nivel nacional, que en contra de lo que prevé el artículo 134 constitucional de pues no utilización de recursos públicos, no promoción de imagen personalizada de servidores públicos, el uso de recursos públicos con imparcialidad, pues todo eso se rompió. ¿Por qué? Porque ahora en la nueva ley, y luego no, porque antes no existía y era una deuda histórica del 134 que lo mandaba desde 2014 y hasta apenas se emitió, lo que está haciendo es permitirle a los servidores públicos decir lo que quieran y cuando quieran, la utilización de programas sociales cuando quieran y como quieran, y esto pues puede poner en serios riesgos el principio de equidad en la contienda, porque entonces quienes tienen el poder hoy por hoy, pues pueden a través de la utilización del poder y de los recursos públicos y de su persona, pues promover a los sucesores de su mismo partido. Entonces eso es muy peligroso. Ahora, ¿cómo pretendemos nosotros contener? Pues yo espero que haya acuerdo del colegiado para que podamos promover conjuntamente una controversia constitucional. Y digo espero porque recientemente tuvimos un debate de si defendíamos al instituto por la cuestión presupuestal, por una pérdida de 40% del presupuesto. Ordinariamente lo habíamos hecho así, impugnando ante los tribunales una controversia constitucional. En esta ocasión, pues por un acuerdo mayoritario, desafortunadamente no tuvimos votos suficientes para poder acompañar una defensa oportuna para el instituto. Entonces, en este sentido, pues yo esperaría que sí, porque es una situación que pues trasciende a nosotros, a nuestra designación de no. Nosotros en el mejor de los casos estamos 7 años, pero pues este instituto debe y debería fortalecerse día con día y para toda la vida y mejorarlo, a lo mejor si no se llama así, ahora que no se llama como se llame, pero mejorarlo, no generar condiciones de desaparición y disminución de sus atribuciones. Entonces yo esperaría que haya un consenso para que al margen de quien estamos ahorita dirigiendo el instituto, entendamos la visión a futuro de que este instituto tiene que pervivir porque no nos pertenece, le pertenece a la Ciudad de México y nosotros estamos ahorita encargados de la defensa de los derechos de la ciudadanía y de la defensa del propio instituto como un contrapeso, bueno, o como una suerte de un órgano autónomo independiente que organiza elecciones y participación ciudadana. Ok, muchas gracias. Mira, lo que veo también como peligroso es la identificación que ha tenido el PAN y el PRI, para decir oposición, con las marchas y demás. Entonces la imagen que se da, y hay que tener mucho cuidado en eso, es que el INE está con ellos. Entonces tienen que hacer alguna especie de campaña para separarse. No tienen que estar con nadie. No es que les diga váyanse del otro lado, no tienen que estar con nadie. Y pues hay que tener cuidado con esto. Y de lo que dices, bueno, primero hay que tener en cuenta que la paz social no tiene precio. Si al tener una elección que concluimos que así fue, que ni modo, ganó quien más votos tuvo, etcétera, pues se da una paz de respeto a la ley, de respeto a este tipo de cosas. Pero si tenemos desconfianza de quién ganó, pues de hecho por eso nace el INE, por la desconfianza que nos causaron las elecciones del 88 y que se volvieron a dar en el 2006, y pues hay que evitarlo. Por eso sí digo, yo no estoy a favor de que exista el INE con otro espíritu, porque también estábamos hablando de cuando se cambió del IFE al INE, los que se volvieron a repetir, porque como ya no era la misma institución, porque cambió de nombre, entonces si cada 2 años le ponemos otro nombre, podemos ser eternos, ¿no? Y respeto mucho la abogacía, pero dices, detrás de cada ley hay un espíritu, no solamente hay una ley, hay una razón de ser, que si no ha desaparecido, pues tiene que confirmarse, ¿no? Tenía un maestro, lo recuerdo mucho, te daba el ejemplo de si en una casa tú sentías que estorbaba una columna y la quitabas, se te caía la casa posiblemente, ¿no? Porque no investigaste si tenía razón de ser todavía esa columna, aunque no la vieras. También daban casos me acuerdo mucho de un cuartel,
en donde había un soldado vigilando una banca y decían, pero ¿qué sentido tiene? Algún día se preguntó el capitán, ¿qué sentido tiene que esté ahí un soldado vigilando la banca? Y entonces mandó a investigar por qué era eso. Bueno, dicen que cuando pintaron la banca, en aquel entonces el comandante dijo, cuide que nadie se siente porque está la pintura fresca. Y ya se quitó, ya no dijo, ya se secó, quiten el guardia, ¿no? Y como son ejemplos, a lo que me refiero es tener cuidado de que si hay las razones para que sigamos buscando un instituto que nos dé la confianza electoral, que nos dé certidumbre, que es la palabra. Yo digo que hay que buscar certidumbre económica y certidumbre jurídica, ¿no? Pues no tiene por qué quitarse. Tal vez tendríamos que hacer necesariamente cambios constantes, pero reflexionados por todos, no solamente por el bando ejecutivo, ¿no? Por el poder ejecutivo. Y estamos en un problema serio, porque también hay conflicto con el poder judicial. Y entonces, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos frente a esta situación que se está dando, Mauricio? Pues mira, yo creo que es un tema importante, no sé si los compañeros de promo. Es que nos diga que hagamos esas señas feas que me hace Carla. son que vamos a hacer un corte. Vamos al corte, pues. Perfecto. Gracias. Pues dejamos pendiente así la pregunta para que nadie se mueva. ¿De qué pasa que ahora estamos con conflicto doble? Porque lo mismo con la magistrada que llegó a la presidencia, que está también de pleito con el presidente, de hecho no se paró en el evento y no me quedó claro si no se paró porque le duelen los riñones o algo así, o no se paró porque no quería ponerse, por no aceptar el respeto al presidente. ¿Cómo se hace un conflicto? Y cuando ya tienes dos conflictos, tienes conflictos con el Instituto Electoral y tienes conflictos con el Poder Judicial, uno se pregunta qué es lo que está pasando en este país. ¿Qué opinas, Mauricio? Pues mira, yo lo que veo en la radiografía es un reflejo, lo que está pasando en los más altos órganos del gobierno es un reflejo de pues, nuestra realidad social. O sea, en un tema de, pues ya no hay confianza ciudadana, el último reporte del Informe País del INE, así lo reporta la pérdida de valores democráticos, el sentimiento de otredad, de respeto por las diferencias, ven diferencias como un tema como si fuera gravísimo, cuando pues es pluralidad y la pluralidad solamente nos debe enriquecer como cultura, la pérdida de diálogo y de libertad de expresión y de poder comunicarnos unas con otros. Pues cuántos conflictos no vemos en la propia calle, René, entre vecinos, entre familias,
pues lo que está pasando hasta arriba es un reflejo de la sociedad, de lo que tenemos abajo, en una situación mucho más grave, detonada. Entonces, yo creo que sí, como autoridades del Estado mexicano, pues no podemos replicar ese tipo de valores. O sea, sí tenemos que, pues podemos tener diferencias políticas, podremos tener diferencias de cómo operan, pero siempre creo que en alguna autoridad debe tener, pues si tú ves que alguna autoridad no respeta las normas, pues, debe haber un tema de autocontención por parte de quienes estamos ejerciendo el poder, porque finalmente pues no es un tema de personalidad de yo, Mauricio Huesca, contra alguien de otro poder, sino es un tema de una institución frente a otra institución, y la ciudadanía pues no se acuerda de nombres, Rubén, se acuerda de instituciones, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se peleaba tal contra tal institución? Y a lo largo de la vida eso es lo que va a generar, y la historia es lo que va a imperar, y cuando eso es lo que impera en la historia, entonces pues empieza a ser transformaciones y cambios que a lo mejor no obedecen a lo que tendría que haber obedecido, ¿no? Entonces creo yo que pues todas las autoridades del Estado mexicano tendríamos que pues ser más mesuradas en la forma en cómo estamos actuando. Sí hemos visto pues una situación pues de avasallamiento si quiere, por algunos poderes, la propia presidencia de la República, pero yo creo que incluso frente a esas cosas hay mecanismos e instituciones para poderlas restituir, ¿no? Si ves que hay una situación de arbitrariedad, una situación pues de pretensión, aplastamiento de un poder sobre otro, pues acude a las instancias, y de las instancias pues ya veremos cómo se va resolviendo. Y a lo mejor mucha gente dice, es que ya no tengo confianza en esa instancia. Bueno, pero tienes que agotarla, no puedes, pues no podemos regresar a un estado de excepción que como lo decía Hobbes, ¿no? Que decía que volvamos a que el hombre es el lobo del hombre, y que otra vez pues rompamos el contrato social de John Locke y volvamos pues a los tiempos en los que el autogobierno, el defensa, pues no tenemos. Por eso hay instituciones, por eso hay un marco de constitucionalidad, un marco de institucionalidad, y bajo esas reglas nos tenemos que ceñir todas y todos. Te veo que quieres participar, sí, Alfonso. Fíjense, quería plantear lo siguiente. Hace un rato René mencionó que pues las instituciones democráticas, y no solo ellas, órganos autónomos en general, pareciera ser que solo un sector de la sociedad está interesada en defender. En este caso vamos a poner la institución, el INE, en la anterior marcha. Se viene una segunda marcha. ¿Qué tan problemática es esta situación que la ciudadanía, si bien es cierto que ahora tiene mayor conocimiento de los temas por las redes sociales, etcétera, etcétera, no todos están interesados en defender esas instituciones? Llámese INAI, llámese INE, llámese la COFETEL, qué sé yo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el Instituto Electoral? ¿Qué pueden hacer los soples en general? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para generar mayor interés, pero sobre todo para traducirle a la ciudadanía por qué es importante la defensa de estas instituciones y no dejar que las avasallen? Sí, fíjate que es muy interesante esta pregunta que y se relaciona mucho con el comentario que hace rato hacía René también de que pareciera pues pleitos entre personas, ¿no? Y no entre instituciones. Creo yo que desafortunadamente, y es una percepción que tengo al menos, y que pues puede estar errada, pero el tema de la defensa institucional de ciertas instituciones como el INE, etcétera, creo que el discurso o la premisa esencial tiene varias fuentes. Una es el clasismo, eso sí me queda claro. Otra cosa es no quiero perder más libertades. Otra es la oposición concreta, porque es la única ruta que veo en contra del gobierno en turno. Es decir, como que veo varias banderas detrás de esta bandera unificada que unificó a todos ese discurso, ¿no? Y lo preocupante es que entonces, pues cuando tienes varias banderas para un presunto discurso, pues pierde pues esa legitimidad del discurso original, pierde esa fortaleza de unidad. Entonces creo que lo que tendremos que hacer como autoridades es alinear un discurso desde la institución, decir, pues mira, el hecho de que desaparezcan instituciones como esta naturaleza, pues te pueda acarrear, no de inmediato, pero sí eventualmente a 5, 6, 7 años o 10 años, que ¿te acuerdas cuando ibas a la biblioteca y podías sacar cualquier libro de la biblioteca? Bueno, pues eso ya no va a poder ser posible.
¿Te acuerdas cuando llegaban a México todas las películas que podías hablar de lo que cualquier tema y no había problema? Bueno, pues eso tampoco va a poder ser. ¿Te acuerdas que te dejaban ir a conciertos, que hubo un boom en México cuando había conciertos? Bueno, pues ahorita ya otra vez ya no va a haber, ¿no? O sea, vamos a regresar a tiempos en los que ya no vamos a poder ir al supermercado y encontrar todas las marcas de cereal, ¿no? Ya nada más vamos a saber una o dos. O sea, así de absurdo como pareciera este parangón, pero a eso vamos a volver. O sea, en la medida en que no defendamos libertades de elección, en esa misma medida va a empezar a repercutir en nuestras decisiones individuales, ¿no? Y creo yo que hay que hacer este caminito de decir, desaparecer esta parte de la autoridad electoral implica inmediatamente en esto, que a su vez podría despejar en esto y en esto y en esto y en esto, y que al final todo se vuelva una simulación, y que pues digan, el poder público diga, sí existe un órgano electoral, pero pues en realidad se trata de una simulación, como lo que pasa hoy, con mucho respeto para las autoridades de las comisiones de derechos humanos, es no puedes decir que el Estado mexicano no tiene un órgano garante de derechos humanos, no existe, está funcionando, tiene un edificio, tiene una titular, tiene visitadoras y visitadores, pero pues realmente pues muchas personas pensamos que pues está haciendo una simulación del trabajo porque no defiende lo que tendría que defender. Entonces, y así como eso, pues cuando empezaron con eliminando instituciones, el primero que fue el del tema de evaluación del sistema educativo de los profesores, ¿no? Bueno, pues ya tenemos las consecuencias de ello. Cuando empezaron a atacar al órgano garante de telecomunicaciones, al órgano garante de competencia económica, al propio Poder Judicial de la Federación, pues todo, o sea, vas perdiendo ciertos contrapesos que te permiten que al final del día como ciudadano, pues tú tengas certezas, ¿no? O sea, es decir, es como tan básico como decir, yo me paro, yo como transeúnte sé que voy a atravesar la Avenida Universidad y Cuauhtémoc cuando se ponga la luz roja, porque sé que nadie se debe pasar esa luz roja. Bueno, el día que perdamos esa confianza de que aunque haya luz roja, igual no sabes qué te va a pasar, pues eso puede pasar en nuestras instituciones. Que no sepamos qué va a pasar aunque estés actuando todo conforme a el marco normativo, pero pues como todo va a ser una simulación, pues ya no estamos a tener ninguna certeza de nada. Me recordaste precisamente que todavía un muchacho me decía, ¿y tú crees sinceramente en la democracia? Le dije, pues mira, la democracia no es religión, no es una creencia. La democracia es una construcción. Cuando tú, porque estaban como una comuna, se sientan a ver quién cocina, en dónde se sientan, hasta dónde pueden llegar, están haciendo democracia. Igual, yo no creo en las estadísticas. Bueno, cuando tú cocinas y dices a tantos litros de agua le echo tantos gramos de sal, estás haciendo estadísticas, ¿no? Hay que romper una serie de mitos que se dan, que la democracia va en la cotidianidad de nuestros días y digo, siempre hay que mejorarla. No solamente es democracia electoral, también hay que hacer hincapié en eso. Pero sí es importante, es una forma civilizada de ver cómo lo hacemos para que las diferencias se den de algún modo, se puedan llevar a cabo y sobre todo lo que yo cuando me dicen, ¿cuál es el sentido de una democracia? Pues que nuestra voluntad y nuestros intereses estén presentes en las actividades públicas, en las políticas públicas, ¿no? Que yo haya sido por lo menos tomado en cuenta. El hecho de ir a votar es por lo menos ser tomado en cuenta. Yo tengo no creo que sea muy especial mi preocupación de que en la boleta no hay mucho por qué votar. Tengamos cuidado. Una cosa es que tengamos muchos partidos y otra cosa es que tengamos muchas alternativas. Esa es la otra. Yo dije, en las elecciones del 2021, de 10 partidos que participaron, 9 venían del PRI. Entonces, ¿qué nos pasa con esta sociedad que no se queja pero no genera relevos, no actúa? Entonces, lo que estabas diciendo de que la gente tome conciencia, se van contra los partidos políticos. Son indefendibles, soy el primero que lo sé. Yo estaba representando un partido político en el Instituto Electoral, pero eso no quiere decir que quitemos la figura de partidos políticos del mapa democrático, sino que busquemos partidos políticos mejores y no nos quedemos con esa escuela que fue el PRI, porque el PRI fue una escuela, tristemente, que todavía está presente, ¿no? Esas cosas debemos llevarlas a cabo, pero para que no se nos vaya el tiempo, creo que estamos ahorita en las elecciones esas del
¿cómo se llamaba? Presupuesto Siempre se me olvida hasta cuando estaba en el Instituto Electoral. Que son importantes porque es bajar a la primera instancia. Dicen que la primera es el municipio, la primera es la vecindad, el deseo de lo que estamos diciendo, que nuestra voluntad esté presente. Y me acuerdo más o menos, la idea es que tú en tu barrio o colonia, como le quieras llamar, si ves una fuente digas, bueno, pues yo voté por ella o me ganaron cuando yo voté por otra opción, pero es importante. Háblanos un poquito eso de el sentido de las elecciones. Pues mira, lo dices muy bien, querido René. La verdad es que uno de los núcleos básicos y esenciales de nuestra población es el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad, ¿no? O sea, si primero tenemos un sentido de identidad individual, lo que nos hace ser René, Alfonso, Mauricio, René, y Mauricio, y bueno, primero René en lo individual, que es socialdemócrata y que busca agremiarse con socialdemócrata, pues eso es lo que te da identidad individual y luego colectiva. El problema de las grandes urbes como México es que pues, se va perdiendo pues este sentido de barrio. Entonces, justamente el presupuesto participativo, entre otras cosas, lo que busca es generar condiciones de unidad y de identidad barrial. Y que por unidad barrial me refiero a que las decisiones que se deciden en ese barrio no ocupan más de 3, 5 o 4 manzanas alrededor. Es decir, algo sí, un núcleo muy básico. Aunque son colonias, pero cuando son colonias muy extensas, pues las vas dividiendo para que pues no es lo mismo la colonia del Valle Sur a la de colonia del Valle Norte. Es decir, el Valle Sur que está pegada a Coyoacán con del Valle Norte que está pegada al viaducto en la Roma. Entonces aunque pareciera que es una misma colonia y tiene la misma identidad, si se fijan, ni siquiera tiene la misma identidad barrial, ni de concepción. Tú caminas en un lugar y caminas en otro y ves diferentes tipos de perfiles de personas. En la del Valle Sur fue un poco más de personas adultas mayores. En la del Valle Norte como personas ya más jóvenes, como que matrimonios nuevos, con ideas distintas. Entonces, justamente se dividen en unidades más chiquitas para poder generar estas condiciones de barrio. A estas unidades pequeñas les llamamos unidades territoriales. Y lo que hacemos es decidir el presupuesto participativo de cada una de estas unidades territoriales. ¿Cuánto es el monto? Bueno, es el 4% de cada alcaldía. Hoy por hoy, si sumamos las 16 alcaldías, sumamos cerca de 1.700 millones de pesos a elegirse en este ejercicio fiscal. Entonces, son 1.700 millones de pesos que dividas en todas las unidades territoriales, que son 1.836 unidades territoriales. Hay unidades que les toca 600,000, pero hay otras unidades que les tocan 9 millones, dependiendo de algunos patrones como índice delictivo, índice de pobreza, extensión territorial, densidad demográfica. Entonces hay colonias, o sea, sí se ajustan a partir de las diferencias de quien más necesita, más recursos va a tener siempre. Entonces, en esta lógica, pues muchas veces en nuestro barrio nos quejamos de que es que este parque ve que olvidado está, deberían de poner un parque para perros, deberían de poner un jardín para niños, deberían de poner juegos infantiles, un gimnasio para adultos mayores, un gimnasio para jóvenes, canchas de fútbol. Bueno, pues esas personas que conocemos perfectamente nuestras necesidades inmediatas, pues estamos invitando a vecinas y vecinos a que registren proyectos ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Están en las sedes distritales, en el sitio ism.mx, ahí pueden encontrar cuál es la más cercana a su domicilio, o incluso por internet, registrar tu proyecto. No te lleva más de 3 minutos registrar, pues ahí ves cuánto dinero hay para tu colonia, y tú dices, pues me alcanza para un teatro comunitario, me alcanza para juegos infantiles, o a lo mejor una actividad cultural, René, en el cual dice, ¿sabes qué? Yo quiero que los jueves sea jueves de teatro en mi colonia. Entonces, que haya shows, espectáculos, que la alcaldía contrate diferentes compañías locales para detonar también el inversión a las artes y culturas, y que todos los jueves en el parque de la esquina haya funciones de teatro gratis. O pues ahora que están pues los conciertos detonando en México, pues que digan, oye, pues es que sí, la verdad es que pues hay gente que no tienen los recursos para comprar un boleto de conciertos para cantantes famosos. Y dice, bueno, yo lo que quiero es que la alcaldía compre boletos y que en una asamblea comunitaria los distribuya a las vecinas y vecinos para pues este tema, ¿no? Entonces, pues cualquier tipo puede ser una obra de servicio, infraestructura urbana, actividades deportivas, culturales, de cualquier naturaleza, registran su proyecto, y tenemos hasta el 7 de marzo para registrar proyectos ahorita. Entonces, tenemos un buen tiempo para eso, ¿no? Y una vez hecho esto, el 7 de mayo elegiremos en en urnas secreta, en voto libre, secreto, directo, instalaremos casillas en todas las unidades territoriales, y ahí la gente pues acudirá con familia, con sus amigos, ve cuáles son los proyectos para su colonia y dice, pues aquí hay 20 proyectos, el que me llama la atención es Sendero Seguro.
votos por Sendero Seguro. Aquel proyecto que tenga el mayor número de votos por cada unidad territorial es el proyecto que la alcaldía correspondiente tendrá que ejecutar con los recursos que tiene disponibles para ese propósito. Entonces, es un proyecto muy bonito, es un proyecto que inédito en nuestro país, no existe otro contexto en el que exista algo así, incluso en Latinoamérica, aunque no es un modelo mexicano. La verdad es que el modelo de la Ciudad de México pues tiene una particularidad, que es que focaliza los recursos a cosas tan pequeñas como cuadrantes de no más de 5 o 6 manzanas de unidades territoriales. ¿Y cómo se pueden inscribir? ¿Cómo le pueden hacer para participar en esto? Para participar es muy fácil, es nada más necesitas pues meterte a la página ism.mx. Ahí ves en el banner que dice Plataforma de Participación Ciudadana, buscas tu unidad territorial, son un formato de 3, de hecho aquí traigo el formato, es un formato muy sencillo de 3 paginitas, en el cual tú pones, identificas tu nombre, ubicación geográfica de dónde quieres, quiero que haya un parque en la intersección de esta calle con esta calle, un croquis si necesitas poner para identificarlo, descripción puntual de qué es lo que quieres. Quiero unas bancas de color del siglo, o sea, bueno, que se imagen del siglo tal, que acompañen una fuente con gárgolas y bla, 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 y que además tenga un sistema de filtrado sustentable, con luces de LED de tal nivel. Lo describes tal cual como te gustaría y ahí lo plasmas. Registras este proyecto, insisto, en la plataforma de participación ciudadana que es ism.mx, o si te sientes más cómodo o cómoda ir a la sede distrital, ahí están las direcciones de cada sede distrital y ahí habrá un compañero o una compañera del Instituto Electoral de la Ciudad de México que te puede ayudar a llenar tu formulario, que es un formulario, insisto, muy, muy sencillo, no se alcanza a ver, pero son 3 paginitas nada más los que hay que llenar. Y pues una vez hecho esto, pues lo que seguirá es cabildear con tus vecinas y vecinos, no, oye vecino, claro, tocar puerta a puerta, fíjate que registré este proyecto que está bien, bien chulo y pues nos va a mejorar la colonia y pues te invito a que el 7 de mayo salgas a votar. Fíjate que he sido testigo tanto de la evolución que ha tenido este proyecto, porque se empezó con muy poca gente y se insistió en eso, en continuar eso. Y que ahora que me dices que hay tantos que se han registrado, significa que va por buen camino, ¿no? Porque hay que insistir, pues, que la gente sepa que en su comunidad más cercana puede hacer algo que prospere, que cambie la fisonomía. Vivimos en una ciudad terrible, tú tomas un autobús para un lado y está llenísimo, lo tomas para el otro lado y está vacío, y como decía un día una de mis sobrinas, por ahí viven los pobres, ¿verdad? Somos un país tan desigual, una ciudad tan desigual, que esto puede ayudar a que tengas un barrio digno, como sea, con la humildad que tengas un barrio digno. Y como me gusta esa idea que dice, entre más necesidades tienes, más apoyos tienes. Eso sí es política pública. Pues entonces repetimos. Ya nos dice 5 minutos para terminar o para el corte. Ay, qué fea eres, Carla. Decían que tiene 5 minutos. Entonces tú mismo, ustedes mismos formúlense una pregunta. Bueno, permítame nomás presumir el libro de Teodoro Palme, porque el 28 de febrero, o sea, dentro de 15 días, a fin de mes, es el aniversario de la muerte de Olof Palme. Un 28 de febrero, saliendo del cine a las 11 de la noche, quiero insistir en esto. El primer ministro del país con el mejor nivel de vida del mundo salía sin coche, sin guardia, dirigiéndose al metro, cuando llegó un sujeto y lo mató por la espalda. ¿Y por qué la memoria crece mucho de Olof Palme? Ahora que está esta situación de guerra tan terrible, era de los que pedía que debería de haber un espacio, cuando existía todavía la Unión Soviética, entre el este y el oeste de Europa, en donde pudieras tener la seguridad de que no iba a haber armas atómicas, de energía atómica. Fíjense ustedes que bueno que Olof Palme estuviera vivo y hubiera dado ese ejemplo frente al conflicto que ahora se está viviendo en Ucrania. Pues por eso lo admiramos mucho y por eso sacamos este libro de In Memoriam de Olof Palme, que a estas alturas él murió en 1986, pues créanme que sus pensamientos no solamente se han muerto, sino están más vivos que nunca. Y entonces
Entonces, por eso. Y ahora sí, ya hice el comercial. Una pregunta muy rápida respecto a lo que tocaste, consejero, de presupuesto participativo. ¿Existe alguna medición que haya hecho el Instituto Electoral o quizás alguna otra instancia del éxito que ha tenido este tema? Es decir, me queda muy claro que sí ha impactado, que hay mejoras, pero ¿qué grado de, qué tan la gente está de acuerdo con lo que se ha hecho? Fíjate que sí hemos hecho mediciones, bueno, primero de participación, que sí siguen siendo muy bajas, honestamente. O sea, el punto más alto de participación fue del 14%, el más bajo pues sí ha llegado como por el 3%, afortunadamente ya no estamos dentro o sea, no hemos llegado más del 12%, pero por fortuna no tenemos ya el menor del 3%. Ya más o menos se mueve en la mitad de esos dos. Y los beneficios que sí hemos visto como medición es que en aquellas colonias en las que ya saben cómo usar el presupuesto participativo, sí hemos visto que no solamente hay mejoras barriales de identidad cultural, de tener un barrio digno, sino que incluso los índices delictivos y los índices de seguridad han disminuido mucho. ¿Por qué? Porque no solamente es el recurso que aplicas, sino que hay una apropiación y un sentido de pertenencia del espacio público, de cuidar mi espacio público, de cuidar a mis vecinas y mis vecinos, de estar más al pendiente del entorno que me rodea, perder este sentimiento de individualismo dentro de una gran urbe y generar condiciones otra vez de un barrio. Y como dicen en los jóvenes, ¿no? Mi barrio me respalda. Sí. Pues así sentir justamente esa situación de sentirte identificado en el barrio y con ello pues sí generar condiciones de mayor cohesión social y reconstrucción del tejido social. Perfecto, muchas gracias. Fíjate que me vino a mente precisamente que estamos diciendo que hay que disminuir la violencia con políticas públicas más que con represión. Esta es una de esas salidas, entre la gente tenga más amor por el arte, por la cultura en general, por sus prójimos, por sus vecinos, pues sí disminuye la violencia, hay denuncia por lo menos. Y qué bueno que sí se va progresando. Sí me tocó cuando teníamos muy bajos, pero cada vez era un poquito más y un poquito más. Y si ya va en 14 va bastante mejor que cuando era 3, que yo también lo recuerdo. Y seguramente próximamente va a haber 28 o agentes 30 que participen, porque es un buen proyecto. Y yo espero, mi querido René, que tú registres proyecto. A lo mejor podrías escribir ahí para tu colonia un radio comunitaria, o sea, para que esto lo puedas como potencializar y que... Es que yo soy un gitano. No tengo colonia. Cualquier otra colonia con la que te autoadscribas. Mi colonia histórica es la Roma, ya no vivo en la Roma. Estoy viendo si vendo muchas tazas y para regresar a la Roma. El problema de la gentrificación, me quiero René. Pero claro, que ojalá existieran radios comunitarias, es una buena idea. Sería un buen proyecto de presupuesto participativo. Sí, es uno de mis pleitos que tenía ahí con el instituto, porque siempre los asesores eran ingenieros, licenciados y no sé qué. Pues, y muchas de las peticiones son de arte o de deportes, y no había asesores de artistas ni deportistas, y siempre pues son demasiado... Incluso con lo que has dicho ahorita sobre el INE, o lo que tú me estabas contando, cómo se elige quién escribe un libro en el INE, demasiado académicos. No estoy contra lo académico, estoy contra lo demasiado. Sí, hay que también, ¿no? Inviten artistas, además el artista siempre es seco, un artista seco para que asesore estos eventos también. Bueno, ya no estoy en el instituto, pero sigo dando consejos. En aquel entonces no eran consejos, eran reclamos. Pues muchas gracias. Debido a que cientos de personas me lo pidieron, hoy no traje la guitarra. Pero para la otra, miles me van a pedir, lleva tu guitarra, así llévala. Y muchas gracias, estuvimos con la Orquesta Filosófica, pues muy contentos de participar, de generar mayor ciudadanía, que me parece muy importante, de cuestionar nuestra democracia para superarla, no para omitirla. Y este
el sentido de la orquesta filosófica para hacerlo sentir, pensar y actuar. Le damos las gracias a Charlie, que es la que está en el equipo, con esa sonrisa dulce que se la están perdiendo los que no la ven. Les damos las gracias a Brenda, que siempre está cooperando, Brenda Pérez, a estos eventos, es la que nos hace nuestros banners tan bonitos. Le damos las gracias en este caso a Alfonso, a Mauricio que vino, a Adolfo Rico, que siempre se está colaborando para que sobrevivamos. Muchas gracias. Y a Félix Castillo, que se supone que ahorita debería estar mañana va a estar invitando para que la gente vea el programa. Perfecto. Taba Networks presentó